Bueno, buenas madrugadas, se los prometo. Yo me quería ir a dormir, pero vi esta noticia y otra vez algo dentro de mí, completamente ajeno a mí, me dijo que siento que tengo que hablar de esto, a juro. Y es obviamente una noticia triste, una noticia completamente anticristo. ¿Y qué pasó? En el primer mundo, antes de entrar a la noticia, bueno, viste el título del video, así que sabes cuál es la noticia, pero antes de verla, porque efectivamente es un hecho que pasó, yo quiero que los latinos que estamos viendo esto valoremos el hecho de que somos seres de Dios, pero no solamente somos seres de Dios en el nombre, sino que en nuestra mayoría practicamos ser seres de Dios, con nuestros defectos, porque efectivamente tenemos defectos. Somos seres humanos sumamente imperfectos y sin Dios no somos nada y no vamos a llegar a nada. Pero es triste ver lo evidente de la caída de Europa en vivo y en directo. Porque yo recuerdo en mi infancia y en mi adolescencia presenciar y sentir, ¿no?, la mística europea del primer mundo como una cuestión inalcanzable para nosotros, los tercermundistas, los latinos, los desdichados, los que viven en comunismo, los que viven en socialismo, los que viven en delincuencia. Y dentro de todos nuestros problemas que se han ido solucionando, que han ido cambiando, nuestra sociedad ha ido evolucionando. Y mientras el latino evoluciona, el europeo se hace satánico. Mientras el latino se hace más de Dios, bendita sea España por traernos la religión verdadera. Mientras el latino se hace de Dios, el europeo se hace abiertamente satánico. Porque confundieron que que el proceso, no, de tecnologización y de conversión al ateísmo debido al desarrollo tecnológico y social y las sociedades laicas, y como mencionaba en el video, ¿no?, de la comediante, las sociedades cívicas, dejando de lado a Dios, pensaron que iba a ser lo mejor y claro, cayeron en la trampa de los judíos. Y ahora es evidente que el primer mundo no es de Dios. Dejó de ser de Dios, y no es porque Dios quiera, sino porque las personas del primer mundo, al olvidarse de su cultura, de su historia, de sus valores, de lo que en su momento logró que fuera un primer mundo, que era ser una nación de Cristo, cuando se olvidaron de su historia, cuando se olvidaron de su cultura, cuando llegó la corrección social, cuando llegó la tecnología, la industrialización, la era de las redes sociales y de los microchips y de las inteligencias artificiales, y cuando cayeron en la trampa de los políticos para que todo eso sucediera, y el español se olvidó qué es ser español, cuando el portugués se olvidó qué es ser portugués, cuando el italiano se olvidó qué es ser italiano, cuando el francés, que ahorita parece África, se olvidó qué es ser francés, y ahora el inglés se olvidó qué es ser inglés, ocurrió la tragedia. Y es triste porque dentro de todo, a pesar de que los ingleses son anglicanos, es decir, son protestantes, ellos crearon su propia rama del cristianismo al separarse de la iglesia católica, porque el rey de Inglaterra, se me olvidó el nombre, Henry, creo que era, se quería divorciar y le dijeron, el papa le dijo, papi, no te puedes divorciar porque el divorcio, el matrimonio es un sacramento para toda la vida y no importa que tú seas rey, si tú te casaste por la iglesia y ante Dios, vas a mantener esa promesa ante Dios por toda la vida. Y dijo, ¿sabes qué? Creo mi propia iglesia y en esta iglesia sí te vas a poder divorciar. Y lo que ha conseguido el protestantismo de los anglicanos 200 años, 300, 400 años para acá, es evoluciona en esto. Breaking. La Casa de los Lores votó esta tarde
para permitir el aborto hasta el nacimiento sin ningún tipo de penalización en Inglaterra y Gales. La ley extrema removió cualquier tipo de protección para los bebés en esta etapa tardía del embarazo. Hermano, bendito sea Dios que yo me despierto en mi país. Bendito sea Dios que yo me despierto en mi pedazo del tercer mundo. Y yo no leo eso. Que eso no es noticia y no se nos pasa por la cabeza a los venezolanos concebir la idea de matar a un bebé. Bendito sea Dios por eso. O sea, ¿cómo tú me explicas que el primer mundo, que para llegar al primer mundo, mira, tú llegas al primer mundo y sí, la eutanasia es legal, sí, te podemos dar hormonas sin consentimiento de tus padres para que alteres completamente tu biología y te jodas. O en su defecto, sí, tuviste una discusión, estás completamente emocional por un problema que ocurrió con tu pareja y te quieres vengar, mata al bebé. Sí, lo puedes hacer hasta el nacimiento, no es ni siquiera hasta las 8 semanas. A las 8 semanas sigue siendo vida y de hecho es vida en el momento de la concepción. Es vida en el momento de la concepción, duélale a quien le duela. Entonces, que ahora sea tan obvio que el Reino Unido no es de Dios. Y no es de Dios porque Dios no quiera que sea de Dios. No es de Dios porque sus políticos, que están financiados por un lobby, que ese lobby casualmente, si estudiamos su cultura, su historia y sus orígenes, están completamente alejados de Dios. Tanto el partido obrero, creo que tienen allá, como la oposición, juegan al juego de la supuesta democracia, pero le rinden culto al mismo jefe. Entonces, esta noticia es triste y me sorprende. Me sorprende porque yo no pensé a decir en vida, tipo, no envidio el primer mundo. Para nada, que voy a estar envidiando el primer mundo. Porque si en el primer mundo es legal esto, me quedo en mi pedazo de tierra. Me quedo con mi gente, con mi idioma, con mi cultura. Y me quedo con Dios. Que esa debe ser la reflexión. Escoger a Dios y escoger la vida. Escoger el valor de la vida. Hermano, yo no soy la persona más radical ni tradicional del mundo por amar y valorar la vida. Yo no soy un conspiranoico por decir que si un grupo de personas aprobaron que es legal abortar incluso a término en el momento del nacimiento, a los 9 meses, y no hay ningún tipo de penalización, que eso es un obvio asesinato que efectivamente en vez de rendirle culto o de amar la vida, le rinde culto a la muerte. Que eso es completamente anticristiano. Yo no soy un conspirativo por señalar lo obvio. Y aquí está la página de la noticia, vamos a leerlo. Bueno, entonces de otra plataforma, no, pero un momento trágico para nuestra nación. Líderes católicos del Reino Unido condenan la votación sobre el aborto hasta el momento del nacimiento. Es arrecho, los católicos se pronunciaron en Reino Unido. Los católicos son minoría. Como les mencioné, Reino Unido, Inglaterra, Gales son protestantes, son anglicanos. Y los anglicanos, los protestantes en sí mismos han pervertido tanto el ser cristiano, han pervertido tanto el nombre de Jesús para justificar cualquier cosa que ellos hayan hecho y quieran hacer, como se los mencioné antes en relación a los cristianos demócratas. Cuando pues, se politiza a Dios y cuando los protestantes se separan de la iglesia con autoridad, que es la de San Pedro, los católicos, al final pasan siglos y luego se nota la perversión que ha cometido el diablo en esas iglesias. Porque que no es una sorpresa y no es una ofensa decir que la iglesia anglicana está completamente pervertida. Está completamente pervertida porque se han alejado y se han alejado y se han alejado de Dios paulatinamente
con el pasar de los siglos. Y que en un país anglicano permitan el culto a la muerte, ya es la prueba final de que están completamente separados y con 0% de comunión con Dios, 0% de comunión con cualquier tipo de iglesia, y que más bien le rinden culto a este que está acá. Pero ahorita vamos a hablar de esto. Leo la noticia. En la Cámara de los Lores, la Cámara de los Lores rechaza la enmienda para limitar la despenalización, lo que provoca fuertes críticas de líderes católicos y defensores de la vida. Los obispos católicos de Inglaterra y Gales han criticado duramente la votación de la Cámara de los Lores del miércoles por la noche, que despenaliza de facto el aborto hasta el momento del nacimiento. El arzobispo John Sherrington de Liverpool, obispo principal en temas relacionados con la vida, calificó la votación como profundamente angustiosa y advirtió: probablemente conducirá a más abortos tardíos, poniendo en riesgo a las mujeres embarazadas y a sus bebés. Añadió que muchas mujeres ahora pueden enfrentarse a riesgos aún mayores de aislamiento, coacción y presión. Un comunicado de la arquidiócesis de Southwark lo calificó un momento devastador para nuestro país, y su arzobispo John Wilson afirmó que era un momento verdaderamente trágico para nuestra nación. Se preguntó cómo una legislación tan aterradora cabe en una sociedad civilizada. Se recuerdan a la comediante hablando de civismo, civilización, el ser civilizado. Mami, esto es lo que pasa en las sociedades civilizadas. Las sociedades civilizadas y alejadas de Cristo terminan riéndole culto a este que está acá. Por eso te hago la invitación: si tú no quieres estar en una sociedad de Dios, te puedes ir a Inglaterra para que mates a tu bebé legalmente y confirmes una completa excomunión y alejamiento de Dios para que luego te juzgue. Fino. Nunca debemos subestimar los desafíos que enfrentan las mujeres y los hombres al tomar decisiones difíciles, continuó el arzobispo Wilson, pero agregó que hay otra vida involucrada que ahora se ignora y se silencia. También existen serias preocupaciones por la seguridad de las mujeres. Básicamente, la noticia es real, no es ningún bocho, no es ninguna fake news católica exagerada. Es completamente legal y no está penalizado el aborto a término en Inglaterra, en el primer mundo. Ahora, esto espiritualmente implica para la gente de Inglaterra marcar un punto y final. Un punto y final de, al menos a nivel de nación, una separación completa de Dios, una separación completa de los valores cristianos. Y estos son los frutos de las sociedades civilizadas laicas que deciden construirse a raíz de una moralidad subjetiva de seres humanos imperfectos, pasionales y corruptos, que con el pasar de los años y con las filosofías liberales que se van intensificando con el pasar de los años y con el querer llevarle la contra a Dios, terminan legalizando y permitiendo las peores aberraciones de la humanidad. Por ejemplo, yo les recuerdo que con la conquista española en México se detuvo el sacrificio humano de 200.000 personas al año que realizaban los aztecas. Los aztecas apenas tenían tiempo libre decían: ¡hey! La cosecha está yendo mal. ¿Qué tal si agarramos 5 niños y le sacamos el corazón arriba de la pirámide y le ofrecemos esto a nuestro Dios y de seguro nos va a ir bien? Los aztecas, desde su ignorancia, supongo que algunos inteligentes lo sabían, pero desde su ignorancia, vamos a suponer su ignorancia, adoraban a Moloch. Y sí, lo adoraban con todo lo que significa la palabra adorar. ¿Por qué? Porque el acto de adorar es ofrecer un sacrificio. Y ofrecían de sacrificio vidas humanas, inocentes. Así que se adoraban un demonio. La versión moderna, institucionalizada, protegida y hasta vista como una virtud, un fruto de la civilización moderna. Mira, el fruto ahora y la ganancia de vivir en un país desarrollado, de vivir en el primer mundo, de vivir en Inglaterra, va a ser que puedes abortar. Es decir, que puedes asesinar a tu hijo. Es decir, que puedes quitarle la vida
a un ser completamente inocente porque sí, por tus problemas emocionales, por tus problemas psicológicos, por tus problemas espirituales, por tus problemas personales, interpersonales con tu pareja, por lo que sea, por tus problemas económicos, por cualquier tipo de problema con el que tú quieras justificar el asesinar una vida inocente. Entonces, es increíble que sea un venezolano del tercer mundo el que está haciendo esta crítica. Bendito sea Dios que no estoy en Inglaterra y la policía del estado de Inglaterra no me va a meter preso por hacer esta crítica, porque no puede, hermano. Yo sí estoy en un país de Dios, bendito sea Dios por eso. Pero qué triste, porque yo me imagino que siquiera algún político latino o suramericano, venezolano, voy a hablar por mi país, yo me imagino que a algún político venezolano le llega a pasar por la mente hacer esta propuesta y Caracas se va a llenar con manifestantes evangélicos, protestantes y católicos, pero como nunca antes se hubiese visto en la vida. Ningún político sería capaz de concentrar tanta gente, pero les aseguro que Venezuela entera se levantaría e iría a Caracas a protestar por Dios y por la vida. Así yo confío tanto en la fe de la gente de mi país, porque mi país está, gracias a Dios, lleno de gente buena. Y que esto sea noticia, que esto suceda, que esto sea una realidad en un país cristiano, que ya no es cristiano un coño. Esto simplemente demuestra que efectivamente los protestantes, los anglicanos, han sido completamente pervertidos por el diablo y se separaron de Cristo. Así digan ser cristianos, no son cristianos. Ningún cristiano de ninguna denominación puede atentar en contra de la vida. Porque los que atentan en contra de la vida y los que ofrecen en sus clínicas de aborto, que son rituales, son altares modernos, a este que está acá, que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque este que está acá existe, tiene nombre, me protejo, y se llama Moloch. Un término encontrado en la Biblia hebrea relacionado con sacrificios humanos. Siempre ha existido. Muchachos, apenas Dios Padre dejaba de responderle a los judíos por un tiempo, inmediatamente construían un toro de cobre gigante y empezaban a meterle bebés adentro para obtener favores de este ídolo falso, de este demonio. Según la tradición rabínica, Moloch era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro de la cual se arrojaban a las víctimas. Modernamente, esta descripción ha sido relacionada con relatos de autores clásicos y relatos bíblicos acerca de sacrificios de niños realizados en Cartago, en el Púnico, en el Fenicio, como parte del culto de Adramelech. También se menciona en la Biblia el culto de Adramelech en una ciudad llamada Sepharvaim, y el culto de Baal-Hamon. ¿Ok? Yo lamento si ustedes piensan que la política no es profundamente religiosa y espiritual. Lamento romperles estas noticias. El mundo en el que vivimos y los que nos gobiernan son profundamente espirituales. Lamentablemente son satánicos. Y quedó en evidencia. O sea, en un país civilizado, en un país gobernado por el civismo y las instituciones que funcionan, alejado de Cristo, esto es lo que pasa. Puedes matar a tu bebé y no pasa nada. Y no hay remordimiento porque tampoco se te ha instituido ni se te fomenta la institución de los valores cristianos, porque ellos quieren que estés alejado de Cristo. Ellos quieren que estés alejado del bien. Ellos quieren que estés alejado de la vida eterna. Porque los satánicos son sumamente felices al condenar almas. Y si tú normalizas que es correcto asesinar un bebé, estás condenando al ignorante o a cualquier persona que caiga en esa trampa.
Pecado es pecado así se haga completamente ignorante de lo que estés haciendo. Pecado grave es pecado grave así se haga completamente ignorante de lo que estés haciendo. Y más un pecado de este índole que le duele tanto a Dios. Porque el reino de los cielos es de los niños. El reino de los cielos es de los niños. Y le estás quitando a Dios. O estás atentando, mejor dicho, en contra de los seres más amados por Dios, que son los niños, por su profunda inocencia. Entonces, que en pleno 2026, hermano, no somos conspirativos, ya hay que aceptarlo, que los que gobiernan el primer mundo, los que gobiernan Inglaterra, así se hagan llamar cristianos por ser anglicanos, son satánicos. Y ya, es una realidad. Y listo. Muchachos, ¿es el bien o es el mal? ¿Es estar con Dios o estar en contra de Él? ¿Es estar a favor de la vida y de los buenos valores o estar a favor y concebir como algo normal el quitarle la vida a un bebé? No me cabe en la cabeza cómo se puede normalizar, cómo se puede configurar un cerebro para pensar que está bien y que es normal asesinar a un bebé. Bendito sea Dios por hacernos católicos. Y si tú eres del tercer mundo y estás viendo esto, agradece que eres del tercer mundo. No estás viviendo en un país gobernado por el diablo. Hasta luego y que Dios los bendiga.